que abriéramos nuestras Biblias por el capítulo 13 de Primera de Reyes. Al ministrar hasta el capítulo 14, voy a leer unos cuantos versos y a explicar el resto. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. He aquí que un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y esto sigue con un título en mi Biblia que sigue: el profeta mentiroso. Yo os explico esta historia y os explico la otra. Un profeta que no sabemos su nombre vino de Judá hasta Betel, estando Jeroboam, un rey malvado, quemando incienso en el altar de Dios. Y el profeta, valga la redundancia, profetizó, anunció la palabra del Señor en juicio, clamando contra el altar, diciendo: altar, altar, de cierto que si te quebrares, sobre ti se quemarán los huesos de los sacerdotes impíos. El rey, al escuchar esto, y esto será por señal, se romperá el altar. Al escuchar esto, el rey lo señaló al profeta: prendedle, dijo. Y en ese mismo momento el juicio de Dios vino sobre el rey Jeroboam y se le secó la mano. El rey Jeroboam instó al profeta que orara por él, por su mano. El profeta oró y fue sano. Por premio, le quería dar presentes ante la oración de esta sanidad. Le dijo: quédate en mi casa para comer conmigo, yo te daré regalos. Y dijo: ni que me des todo el oro del palacio, no me voy a quedar contigo, porque el Señor me ha dicho que no coma ni beba en tu casa. Seguidamente en esta historia, este mismo profeta va andando por otro camino y se le aparece un profeta mentiroso. Habla con sus hijos le cuentan la historia y dice: id y traedme a este profeta a casa. Al principio se niega, pero el profeta mentiroso sale a buscarlo y dice: me ha dicho el Señor, un ángel del Señor me ha dicho que vinieras a casa a comer. El profeta va a casa a comer, el profeta bueno, justo, a casa del profeta mentiroso.
come en casa del profeta mentiroso, y el profeta mentiroso es muy controversial esta escritura, atended ahora, es muy importante que no os desviéis de lo que estoy diciendo porque no vais a entender nada. En ese momento el profeta mentiroso dice así, recibe palabra de Dios el mentiroso, y dice, así ha dicho el Señor, no vuelves a tu casa, vas a morir. El profeta verdadero se levanta, coge un asno, se va, sale un león y lo mata. Aquí está la historia que vamos a intentar predicar de parte del Señor. El profeta que viene de Judá a Betel viene con una misión: profetizar, dar la palabra de Dios. Y si os fijáis en la historia, no profetiza contra el rey, sino contra el altar. Altar, altar. Se dirige al altar. Y dirigiéndose al altar, ocurre algo que yo entiendo claramente, que el Señor a veces no está en contra, o mejor dicho, que los profetas no están en contra de las personalidades de los hombres, no están en contra de las almas, pero sí que están en contra de los sistemas. Amén. Sí es. No clamó contra Jeroboam, aunque ciertamente, y luego entraremos, clamando contra el altar, Jeroboam salta. Otra oportunidad. Clamando contra el altar, Jeroboam salta. Quien predique en contra del sistema, no te hará falta señalar a Jeroboam. Saltará solo. Amén. Aleluya. Y clamando contra el altar me hace mucho bien contemplar de que el mismo profeta, que no sabemos el nombre, clama, profetiza, pero dice así, aunque sobre ti hay cenizas, porque era un altar lleno de cenizas, si te quebrares, tendrás futuro. La intención de los profetas, yo creo que no hay profetas como los profetas bíblicos. Creo que hay ministerios que Dios usa con profecía. Creo, claro, ¿cómo no? La palabra es profecía. Un predicador es un profeta en sí mismo porque habla la profecía bíblica. Aleluya. Amén. Y hablando de la profecía bíblica, este profeta entra en escena teniendo que hablar contra lo establecido. El reino de Jeroboam era un reino malvado, un gobierno muy malo, donde elevó altares a dioses ajenos, donde sacrificó cosas, quemó incienso a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Es entonces cuando este profeta entra en acción para profetizar en contra de lo que se hace. Y yo quisiera empezar así esta introducción. Hermanos, no estamos en contra de nadie en persona. No es una lucha personal. Gloria a Dios. No tengo ningún pleito con ningún hombre. De verdad, de corazón. Y no penséis que esto es justificación de nada. Tocaba este mensaje por otras razones, pero entra en decirlo. No hay en mí nada, en mi corazón, en nosotros, espero que en ti no haya nada, o no debería haberlo, y si no tenemos que orar mucho para que el Señor nos ayude. No es nada personal con nadie, pero sí que es algo personal con lo establecido. Porque lo establecido es un desastre. Gloria a Dios. Y yo no sé hacerlo mejor, pero sí sé profetizar. Muy bien. Muy bien. Yo no estoy puesto en la tierra para hacer otro sistema. No sé hacerlo. Que lo haga Pablo, que sabrá. Yo sí sé profetizar. Yo estoy en la tierra para hablar estas cosas. Amén. Lo que está establecido en esta tierra evangélica es un auténtico desastre. Así es. Uy, sí. Las iglesias siguen creciendo, pero el cielo sigue despoblado.
los altares llenos de ceniza de hombres, Gloria a Dios. quemando incienso a no sé qué Dios, a Papá Noel o a quien sea, no lo sé. Al Dios Iglesia, la Iglesia también es un Dios, al Dios Iglesia evangélica, al Dios Iglesia de la Reforma, al Dios me da absolutamente igual cómo se vista. Si es el Dios de la Iglesia del camino, es un demonio. Aleluya. Es un desastre lo establecido. Imperan más las normas de los hombres que la norma bíblica. Si algo saco en conclusión en este tiempo de tanta tormenta y a veces sin agua, es esta palabra, teocracia. Teocracia. Dios gobernando. No necesitamos nada más. Cuando este profeta entra en acción, Jeroboam está a punto de estar quemando incienso en el altar. Yo quiero deciros algo, es muy importante esto. Atended ahora, porque cada detalle de este mensaje podríamos hacer un mensaje en sí mismo. El incienso, lo queme quien lo queme, al olfato humano huele bien. Otra oportunidad, ¿vale? Es muy importante esto. El incienso, lo queme quien lo queme, al olfato humano huele bien. Por lo que vuelas humanamente, no sabrás si es adoración o blasfemia. Solo es cuando ese olor llega al cielo que Dios distingue a quién ha sido sacrificado. Las iglesias queman incienso y todas huelen bien. Pero la pregunta es, cuando llega al cielo, ¿qué distinción hace Dios? Amén. Cantamos alabanzas en todas las iglesias, predicamos la palabra en todas las iglesias y huele bien. Pero la pregunta es, ¿a quién se le está ofreciendo? ¿Quemas incienso en tu casa? ¡Soy cristiano! La pregunta es, ¿a quién le quemas incienso? Yo tengo que decir que aun los traidores quemando incienso, esa traición no provocará que el incienso huela diferente. Bendito eres, Señor. El incienso olerá igual. Y es un traidor. Porque cuando Nadab y Abiú quemaron incienso, no olió diferente, pero era fuego extraño. La distinción vino por la revelación de Dios. Porque Dios habló por la palabra de Dios. No os toca a vosotros. No hacerlo en la obediencia, aunque huela bien, es extraño. Amén. No es de Dios. En estos días hemos visto mucha gente con muy buenos deseos. Tengo la nariz aún con el incienso. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? Bendito eres. Si te lo haces a ti, fuego extraño. Si se lo haces a una tradición, fuego extraño. Etcétera, 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 etcétera. Pero entró el profeta, que no sabemos el nombre, predicó, profetizó, y cuando profetiza, se dirige al altar, pero sale quien fundó el sistema. Amén. Porque cuando hablemos en contra del sistema, no hará falta que señalemos a nadie, saldrá. Amén. Amén. Cuando hablemos en contra de lo establecido, no hace falta señalar, ni nombrar, ni citar, saldrá. Pero el profeta profetiza al altar y le dice, si te quebrares, aún habrá fuego sobre ti. Quisiera a algún altar que hay aquí decirle que si te quebrares, Dios te da futuro.
Si te rompieres, el Señor te alarga los días. Si te quebrantas, se volverá a quemar pura adoración en ti. El sistema funciona hasta que un profeta entra, hermanos. No pasaron días, solamente minutos. Un profeta entra y habla y el sistema en un momento se desmorona. Fijaros que supo profetizar sin señalar. Es muy importante que aprendamos esto. Es importante hablar la palabra sin señalar. Profetizó sin señalar y salió, porque el justo, el hombre, la mujer de Dios verdadero, no hace falta que señalen, descubren hablando, sin señalar. Pero sin embargo, ¿veis la actitud contraria? Jeroboam señala, prendedle. Cuando se predica en contra de lo establecido, sale el que lo establece. Surgen los responsables, no hace falta señalarlos, pero los responsables sí señalan. Sí señalan. Y cuando lo señaló, sorpresa, se le secó la mano. Ay de aquel que señale a un profeta, hermanos. Ay de aquel, líbreme el Señor, de verdad, si lo hago, perdóname, Dios mío. Líbreme el Señor de señalar a un hombre de Dios. Aleluya. Líbreme el Señor de soltar frases como prendedle, que mi dedo acusador esté sobre un hombre de Dios. Mi dedo acusador está sobre el sistema, no sobre los hombres. Y acuso al sistema. Amén, amén. Y que salgan los responsables y sean pisados por los pies de Dios. Que se arrepientan o que mueran. Pero ya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Lo señaló y se le secó la mano. Pero fijaros qué incongruencia. Cuando se le seca la mano, no va un médico, va el profeta. Porque aunque le señale para prenderle y aunque su sistema estaba bien fundado, necesita la solución del profeta. Y aun el tibio reclamará al profeta para que actúe. ¿Podrás actuar sobre aquel que te señaló? ¿Tendrás misericordia en tu corazón para orar por el que te dañó, por el que te difamó, por el que te quiso prender? Aquí hay una administración de la gracia de Dios, para quien diga que el Antiguo Testamento era distinto. Aquí hay una administración de la gracia. Me ha señalado, pero oro por él. Me quiere matar, pero voy a orar por él. Amad a vuestros enemigos. Y aquí está la evidencia de que el problema del profeta no era Jeroboam, sino el sistema. Porque oró por él. Gloria al que tiene poder. Lo señala, se le seca la mano. Hay de aquellos que señalen a un profeta y si somos nosotros, se nos va a secar la mano, hermanos. Y supo orar por el que le señaló. Oró por él. El rey Jeroboam le dice que se quede a comer con él en su casa. Y hay una diferencia entre orar por ti y a comer tu pan. Porque yo puedo orar por ti, pero no voy a tu casa. Gloria a Dios. Yo oro al Señor por ti, pero no como de tus cosas.
Yo soy capaz de orar por aquel que me señala, pero no hagas que me complazca en sentarme contigo, porque si quieres sigo profetizando. Gloria a Dios. Supo orar, pero supo no comer. Atención, vamos a un poco más. ¿Te ocurre a ti? Tú eres al revés. No sabes orar por el que te maldice y comes con el impío de tu casa. Tú eres al revés de la Biblia. Vas al contrario de la Escritura. Tú no puedes orar por el que te señala. No puedes, no quieres. Y sin embargo comes con el que te da el pan del palacio porque es tu familia. Pero los profetas de Dios son al revés. Oran por los que les señala y no comen el pan del impío. No comen. No comen. No comen. No comen también. Sin comentarios. En este tiempo, hermanos, tenemos que aprender muchas cosas. Esto es un camino difícil. El Evangelio se pone cuesta arriba, pero tranquilos porque tenemos al Señor con nosotros. Él está con aquellos que se dirigen hacia un lugar, hacia Jerusalén, y no a la Jerusalén de esta tierra, sino a la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos los creyentes, escrito está. En ese camino encontraremos divergencias como esta, lugares y situaciones en los cuales se nos demandará que actuemos como este profeta. Hay que decir lo que está mal, pero hay que orar. Muy bien. Gloria a Dios. Hay que denunciar lo fraudulento, pero hay que amar. Y no solo amar, sino hay que saber discernir cuando este amor nos inclina el corazón a comer donde no debemos. Porque somos tan taciturnos, hermanos, somos tan sensuales, tan sentimentales, que no sabemos poner fronteras al amor del Señor. Y no queremos orar, pero sí comer. Pero este profeta hizo lo recto delante del Señor. No comió, pero oró. Pero le ocurrió algo a este profeta de verdad, y gloria a Dios por el juicio que se lo comiera el león. ¿Cómo? Sí, espera. Se lo comió un león. Bueno, luego veremos que no se lo comió, pero tranquilos. El profeta ha discernido a la perfección lo que había pasado. He venido a profetizar contra lo establecido. Predico, hablo del altar, sale Jeroboam, el Señor le enjuicia la mano, oro para que vea que el Señor está conmigo, lo sano, me invita a comer, hago caso a lo que Dios me ha dicho, me voy para casa. Pero en el camino hacia casa, se entera un profeta mentiroso de que va hacia casa. Y yendo hacia casa, los hijos lo comentan, y le dice, id a verlo, no quiere, espera que voy yo. Se le acerca el profeta mentiroso, un profeta viejo, y le dice, mira, escúchame, un ángel de Dios me ha dicho que vengas a comer a mi casa. Y ahora esto, porque esto es muy alto y muy grande. ¿Cómo? Sí, un ángel de Dios me ha dicho que vengas a comer a mi casa. ¡Qué pena, hermanos! Que el profeta verdadero supo distinguir al impío, pero no supo distinguir al tibio. ¿Entendéis? Supo decir no a la casa de aquel que abiertamente incensaba a dioses ajenos, pero no supo decir no al que encubiertamente era un profeta falso. Esto nos ocurre. Sabemos señalar, declarar las cosas que están abiertamente mal, pero aquellos que son falsos y que están encubiertos en la iglesia, ¿sabemos vislumbrarlos? Nuestro amor, nuestra manera de ser, abre los brazos a todo el mundo y no podemos ser así. Amén. Yo me otorgo culpa de esto. Me otorgo la culpa de a veces no haber filtrado ciertos comportamientos. Me otorgo la culpa de haber abierto los brazos a gente que no
sabía cómo andaban. Porque sabemos distinguir lo que es malo de verdad, pero no sabemos discernir la impiedad en el tibio. ¿Saben por qué le hizo caso? Porque dijo esto: un ángel del Señor me ha dicho. Oh, hermanos, es que la revelación del ángel pudo con el corazón del verdadero. Te lo ha dicho un ángel de Dios: sí, ven a mi casa, soy profeta, y come mi pan y bebe mi vino. Hermanos, el apóstol Pablo dice así: si nosotros mismos o algún ángel os predicara otro evangelio. Es muy importante porque dice Pablo si nosotros mismos, es decir, se pone él. Si yo viniera mañana, porque no estoy seguro de mí. Amén. Si yo viniera mañana y os digo otra cosa, no me creáis. Gloria a Dios. Si yo mismo o viniera un ángel, claro, esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. Tenemos comunión con iglesias que nos dicen: es que un ángel ha dicho. Un hermano: es que un ángel me ha dicho, es que recibí del Señor. Si eso no está escrito, no es la verdad. Amén. Si no es la palabra de Dios, no es la verdad. No comas en su casa, no comas su pan, no bebas su vino. Olvídate, porque caerás en el error. Sabemos distinguir el crimen, pero no sabemos distinguir el fraude. Gloria tenga el nombre del Señor. Este profeta verdadero superó los poderes del rey malo, pero no está preparado para superar los poderes de la tibieza. Preparémonos. Preparémonos para superar el poder de la tibieza. De que no entre, y esto no es un club de élite, esta iglesia, es una cárcel de malhechores. Es esta iglesia. Esto es esta iglesia. No es un club de élite, ni me refiero a esto, ni somos elitistas, y no me refiero que ahora no demos ni abramos los brazos. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que cada uno de nosotros tiene que vigilar muy bien. Vigilar. Ser diligentes en la vigilancia, porque superamos los poderes del rey malo. Pero estamos preparados para superar los poderes de la tibieza. Se lo creyó. Se creyó a uno igual que él. Y por desgracia, se creyó a uno que era igual que él antes que al que es más alto que él. ¿Estáis aquí? ¿Sí? Se creyó al que es igual que él por encima del que es más alto que él. ¿A quién te crees? ¿Al Mark? Pues si te crees al Mark, vas mal. Créete a Dios. Amén. Y si el Mark dice algo que no dice Dios, no le creas. No le creas. De ninguna manera no le creas. Vete de una iglesia donde se diga cosas que Dios no dice. ¿Cómo? No solamente que no se diga lo que Dios dice, que se diga cosas que Dios no dice. La Biblia dice en 1 de Juan que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. Si hay iglesias donde se practican cosas que no dice Dios, huye de ese lugar. Amén. Así mismo. Así es. ¡Vete! Amén. Y si es de aquí, vete de aquí. Amén. Si aquí decimos algo que Dios no dice, tienes que irte. Porque te estás creyendo antes al profeta mentiroso, antes que al Dios de la Biblia. Es muy serio lo que estamos hablando, hermanos. Es muy serio. Creyó antes a su igual que al de arriba. Si un ángel del cielo os viniera y os predicaré. ¿Te crees un ángel? ¿Te crees a un ángel? No, hermanos, me creo lo escrito. Porque no tenemos otra profecía más segura que la palabra de Dios escrita. Está la palabra. Y no solo tenemos que cumplir la palabra, sino tenemos que cumplir lo que la palabra no dice que se cumpla. Porque todo lo que obvia la palabra también es mandamiento. Porque aunque la palabra no hable de cocaína, usted no puede ser un cocainómano. Ahora os diría de todo, pero no me voy a retener.
Repito, porque aunque la palabra no hable de whisky, usted no puede beber whisky. Amén. Es que no lo dice. No lo dice porque los profetas, en su tiempo, ni había cocaína, ni había whisky. Pero ¿es usted tan terco que porque no diga whisky en la palabra va a beber? Pues cuando la palabra no dice ciertas cosas, eso no significa que no las haya dicho de otra manera. Amén. Y cuando la palabra no da un mandamiento acerca de hacer algo, no significa que usted lo pueda hacer. Usted tiene que hacer lo que la palabra dice y no tiene que hacer lo que la palabra no dice que se tiene que hacer. Creyó antes al igual que a Dios. ¿Por qué te lo creíste, profeta? ¿Por qué? ¿Por qué te creíste a este hombre? Había una evidencia clara por la cual no debería haber creído. Era muy amable, vente a mi casa, es sentido del Señor. ¿Cuántas veces habéis escuchado estas palabras? Siento de Dios, es que siento de Dios, mira, siento de Dios. Rabasaya, por favor. Siento de Dios, siento de Dios, siento de Dios. Es una frase famosa, siento de Dios. No te lo creas. ¿Cuál era la evidencia por la cual no se tenía que haber creído a este profeta? Hay una evidencia que machaca la palabra. ¿Cuál? Muy fácil. Vivía en Betel junto a Jeroboam y no había hablado nunca contra el altar. Otra oportunidad os voy a dar. Esto es muy alto y la piel de gallina, Otra oportunidad. Vivía en Betel junto al rey malo. Veía que se estaba quemando incienso a otros dioses y el profeta no había dicho nada. Si vives en Betel, ves que hay idolatría y no dices nada, ¡no te creo! Gloria a Dios. Amén. No me puedo quedar en tu casa porque no estás diciendo nada y tú vives ahí. Mira, para que lo trajera de Judá a Betel a hacer tantos kilómetros, ¿cómo es que Dios mueve a un hombre de Judá hacia Betel si en Betel hay un profeta? ¿Por qué no es profeta? Amén. Amén. ¿Por qué no es profeta? La evidencia de no creerle era su fruto. Tenía la idolatría al lado y no decía nada. Un mal rey quemando incienso, haciendo cosas que no honran a Dios y no hizo nada. No te creo si no haces nada. No te creo. Este profeta comió el pan, bebió su vino. Y, de hecho lo fueron a buscar al camino, que ya se iba para casa. Hay gente que va a buscar a otros al camino para quitarlos. Pero eso dejamos ahí, no al camino, a la iglesia. Digo al camino del Señor. Y ocurre algo cuando se sienta a su mesa a comer su pan y a beber su vino. Que de repente el profeta malo recibe palabra. Señor, por favor, ayúdame. Pero no es un mentiroso, sí. Pero no ha dicho mentira, sí. ¿Cómo es posible que ahora, a este profeta verdadero que se ha atrevido a entrar donde está Jeroboam, que ha orado por la mano de un rey malo, que ha obrado como tú le dijiste, por este error, por el error del profeta verdadero, vino palabra al tibio? ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. Por el error del profeta verdadero, vino palabra al tibio. ¿Estarán dando nuestros errores palabras a quien no las merecen? Escuchar la voz de Dios en la boca de un tibio es triste. Pero yo a veces he escuchado. Y es por causa de que el verdadero no estuvo a la altura. Qué pena, hermanos, que no estemos a la altura. Qué pena. Qué pena que a veces
Mira, hay gente que dice, el milagro más grande que Dios hizo es que Dios hizo hablar una burra. No, hermanos, una burra es una burra limpia. El profeta más grande es que hizo hablar un tibio. Pero esto, hermanos, es muy fuerte lo que estoy hablando. ¿Quieres más Biblia? Te la voy a dar. La Biblia dice que cuando Jesús fue entregado, no sé si Anás o Caifás profetizó y profetizó de verdad. El sacerdote que está en el templo, que es un sacerdote malo, profetiza y profetiza de verdad. Misterios. Pero están en la Biblia. Este profeta, que era un profeta tibio, vino palabra del Señor a él, porque el justo no estuvo en orden. Te animo a que te ordenes. Ordénate. Si te hace falta ayuno, hazlo. No hace falta que se convoque. ¿Te convoca Dios o el pastor? Si te hace falta una vigilia, hazla. No hace falta que se te convoque. Te convoca la iglesia. ¿A ti te gusta cenar? No orar. ¿Te gusta estar con los hermanos? Pero no te gusta orar. Tienes que apartarte, irte a la montaña, subir a un monte y estar a solas con él, hazlo. Hazlo. No permitas que la voz santa del Señor esté en otros. Si hay pecados que tienes que limpiar, límpiate. Por favor, arrepiéntete. Ven al altar del Señor, su gracia te cubrirá. Su gracia te cubrirá. La historia que sigue, volveremos a esta, pero hay una cosa en el capítulo 14 que es digna de ser mencionada para complementar a esta historia. El capítulo del 14, fijaros. Jeroboam, el mismo rey, dice a su mujer: levántate y disfrázate y ve al profeta Ahías, porque siempre profetiza mal, y yo os lo resumo, ¿vale? Profetiza mal y siempre profetiza juicio. Este es el que me dijo que yo reinaría en Israel. ¿Ves? Te disfrazas para que no sepa que eres tú. Y entonces le dices que te dé palabra. La Biblia cuenta y dice, literalmente, que el profeta Ahías era muy viejo ya, y ya no podía ni ver. Sus ojos se oscurecieron. ¡Qué quebranto, hermanos! Sus ojos se oscurecieron. La mujer de Jeroboam, mala, también se disfraza y entra en casa del profeta, pica la puerta. Lo que no sabía la mujer de Jeroboam es que Dios ya había hablado a Ahías y le había dicho esto. El Señor dijo a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. No veía, pero Dios le hablaba. No podía ver, pero podía oír la voz de Dios. Nuestro problema es que vemos demasiado. Vemos demasiado. Vemos demasiado. Al profeta viejo que nadie ya valora, ese está en comunión con el Señor en su casa, esperando el día en que el Señor se lo lleve. Pero aún hay una última misión. ¿Cuál? Descubrir un disfraz. Aleluya. Aleluya. Amén. Normalmente Dios da esta misión a los viejos, porque no se fiarán de lo que ven, sino de lo que no ven. ¿Saben qué dice la palabra? Y leo literal: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, supo que era ella. Los profetas que pierden la visión física agudizan el sentido del oído. Y cuando oyó los pies de la mujer, ¿qué oyes en los pies de la gente? El problema es que lo que ves te engaña. Si oyeras sus pies, entenderías quién está disfrazado y quién no. El secreto del disfraz, el secreto no, el hándicap del disfraz, el revés del disfraz es que
El disfraz no tapa el sonido de los pies. Lo voy a decir diferente, de otra manera. Es más alto aún. ¿Saben que la túnica sacerdotal cubre hasta los pies? Es por eso que la mayoría de gente en la iglesia quiere ser sacerdote. Quiere tener un cargo. ¿Por qué? Porque la túnica cubre los pies. Así que la túnica impedirá que te vea los sucios que los tienes. Por eso hay sacerdotes de túnica blanca con pies sucios. Pero aunque la túnica cubra los pies, la túnica no cubre los pasos. Y la evidencia no es el blanco de tu túnica, sino lo que vienes haciendo en un pasado. Cómo andas, cómo hablas, cómo te conduces, cómo amas, cómo perdonas, cómo te diriges en la casa del Señor y en tu casa. Quien puede ser cristiano en su casa lo será en todos los sitios. Otra oportunidad. Quien pueda ser cristiano en su casa lo será en todos los sitios, pero quien no sea cristiano en su casa no lo será en ningún sitio. El disfraz no pudo ocultar sus pasos. No pudo. Por más que se disfrazara, ahí se escuchó la voz en los pies. Vio por escuchar los pies. ¿Os acordáis estuvimos un tiempo estudiando esto? ¿Os acordáis las palabras de Jesús? Qué raro habla Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor habla muy raro. El verbo hecho carne dice: mirad lo que oís. Heart. Stop. ¿Cómo? Que sí, que mires lo que oyas. No, yo oigo o escucho lo que oigo. No. Cristo no habla así. Dice: mira lo que oyes. Porque en lo que oímos está la manera de ver. Es cuando oímos que vemos. Escuchando los pasos de esta mujer, fue cuando el profeta descubrió el disfraz, descubrió la tibieza, descubrió el escondrijo, descubrió lo falso. ¿Saben quién en la tierra, en este tiempo de evangelismo, en este tiempo, saben quién serán los únicos que descubran lo falso? Y nosotros no tenemos la exclusiva. Hay muchas iglesias que andan en la verdad. Las únicas iglesias que descubrirán lo falso son las que vivan con los ojos cerrados. Las iglesias que se conduzcan por las costumbres de la tierra y miren con esto, no van a descubrir lo falso. Pero quien viva con los ojos cerrados, intentando escuchar a Dios, descubrirán lo que es y lo que no es, para su gloria y para su única honra. Amén. Digan amén para eso. Se sienta, volvamos al 13, come el pan y el vino, vamos a la recta final. Y cuando come el pan y el vino, el Señor lo enjuicia. Hermanos, ¿no lo veis muy duro? Yo lo veo durísimo. ¿A quién ha matado el profeta? ¿Ha adulterado? ¿Ha mentido? Solo entró en una casa y comió, digo yo. Pero Dios se lo carga. Tan grave es la gravedad de tu pecado o del mío. Es equidistante o igualmente proporcional al trato que tú tienes con el Señor. En función de tu llamado y de tu trato con el Señor, yo considero de que hay hombres que han asesinado y Dios los ha perdonado. Y hay hombres que han comido pan y Dios los ha enjuiciado. ¿Por qué? Porque Dios le habló, hermanos, directamente. Y como que Dios le habló, comer pan era un asesinato. Como que Dios ya le informó, le ha hablado directamente, ha recibido palabra, como que Dios le habló, comer pan y beber era un asesinato. Hay quien se escuda: si no he hecho nada, si no ha pasado nada,
No he hecho nada. No hemos hecho nada. No lo relacionéis ahora con él. Es que yo a veces no pienso, Si Dios te ha hablado y has hecho otra cosa de lo que Dios te ha dicho, es muy grave lo que has hecho. Es muy grave. Gloria al que tiene poder. Es muy grave. Es muy grave. Hacer lo que Dios no ha mandado no es grave para unos, para otros es gravísimo. Muy grave. Sale, enalbarda su asno y empieza a andar. Y la Biblia dice que le sale un león y lo mata. Y cuando volvieron y vieron al león que se iba. Y dice la Biblia que no lo había comido. Escrito está en el verso 28. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Qué raro. Qué león más raro, ¿verdad? Un león que muerda sin comer. Hay dos cosas aquí. O que el león no tiene hambre y es una misión de Dios. Dejadme entrar aquí un momento. Porque tú solo tienes misión cuando tienes hambre. Solo te mueves por gana. Ahora sí voy a ayunar, pero no cuando toca. El deseo no es la misión. No es cuando tú desees cuando tienes que obedecer. Es cuando Dios diga. De estos habla Judas. Estos son los sensuales que se pastorean a sí mismos. Ellos, cuando yo siento, un ángel me ha hablado, Dios me ha dicho. No. ¿Seguro? ¿Está en la palabra? Los sensuales que se guían por sus sentimientos, ahora sí, ahora no. Ahora la iglesia ayuna, yo no siento de ayunar. No eres un león de Dios, porque los leones de Dios no se mueven por hambre. Los leones de Dios se mueven por mandamientos. Amén. Y a veces no se tiene hambre y hay que matar a un profeta. O pongamos que tenga hambre. Más impresionante aún. Imaginaros que es un león hambriento y Dios dice, mata, pero no comas. Impresionante. Dios provocó que un león mordiera y aun la sangre en sus colmillos se tuviera que retener del deseo de comer carne. No sé qué es lo que tienes en tus colmillos, león, pero si Dios dice no, es no. Amén. Y si es más surrealista este texto, es porque además hay un personaje aquí que ya no me cuadra. Dice la Biblia, y no había comido el cuerpo ni dañado al asno. El asno tan tranquilo, por ahí un león al lado. No me cuadra. Hay unas 10 veces más carne en un asno que en un hombre. Pero el león fue por el hombre. ¿Por qué? Porque la carne del profeta se multiplicó por 1000 al desobedecer a Dios. Amén. Si desobedeces eres un carnal. Así es. Te guías por tu carne y crece tanto tu carne que el león cuando huele más carne en ti que en un burro. Amén. Dejó vivir al asno. El asno tranquilo, estaba agitado. El asno estaba allí. ¿Por qué? Porque el asno sabía que fue obediente. Solo cargó un profeta. Otra oportunidad. Solamente cargó un profeta. La obediencia dio seguridad al asno. Amén. Porque a pesar de que había un león al lado, sabía que había sido obediente y que a él no le toca. Moraleja. Final de este sentir de la palabra. El asno no tiene miedo al león porque la obediencia le restó carne. Te encarezco delante del Señor y de su presencia que no pienses más por ti. Piensa para Él. El obedecerle resta carne. Serás capaz.
serás capaz. Seremos capaces, seré capaz. Prestemos carne, que aunque seamos asnos de 300 kilos, la obediencia hará que el león pase de largo. Los leones delante de Daniel no pudieron morderle porque nunca olieron a carne. ¿Cuántas veces se ha dicho esta frase, verdad? La santidad, la obediencia, el apartarnos para el Señor, provocará que el león pase de largo. Estará rugiendo, solo rugirá, no podrá morder. Prestemos carne. O mejor dicho, voy a ir más allá. ¿Alguien ha podido orar alguna vez como David? ¿Saben cómo oró una vez David? David oróse un día. Hoy, aun mi carne canta al Dios vivo. Amén. Hoy, aun mi carne canta al Dios vivo. ¿Estáis escuchando? La carne de David cantaba a Dios. Los deseos de David cantaban a Dios. Su carne cantó al Dios vivo. ¿Has podido alguna vez orar así? Vamos a orar al Señor.